Hola chicos, bueno pues vamos a presentar esta moto que es uno de mis últimos trabajos, que es Imatra. Imatra, como sabéis todos, es un circuito que había en el Mundial de Velocidad en los años 50-60, que era unos trozos de carretera que había en Finlandia. Es muy famosa las fotos en las que saltan las vías del tren y todo esto. Bueno, la moto es la base que tiene es una Honda XBR 500 del año, me parece que es 82, 85 y tal. Y, y entonces está hecha con una estética, vamos, de hecho lleva carrocerías de motos de aquella época del GP, ¿no? Como por ejemplo el Depósito, que este Depósito es de una Yamaha de una TZ2,5 del 70 y pico, ¿vale? Bien, yo ahora os voy a ir explicando cómo he hecho la moto y técnicamente qué es lo que lleva y para que vayáis viendo detallitos. Lo que es el tren delantero proviene de una Aprilia RS 125 que tiene freno de disco y tiene pinza radial que luego veremos. Vale. He tenido que acoplar lo que son las tijas a lo que es la pipa original de la Honda XBR y luego he utilizado unos enmanillares de Tomaselli que son regulables en los tres ejes. O sea, aparte de subir y bajar, esto gira hacia adelante, hacia atrás y luego la inclinación que tenga. O sea, que es regulable en los tres ejes. La maneta del embrague proviene de una Suzuki GSX-R 600 y las manetas que son regulables y plegables, pues son de producción XTR, ¿de acuerdo? Vale. Las llantas son Takash XL, que es lo que mejor que hay en llantas en el mercado, son de motos de supermota. Los neumáticos son unos Bristol, como los que se utilizan en carreras de supermota. Hemos radiado todo con radios tincados, todo nuevo, no, perdón, estos son radios de acero inoxidable, ¿vale? Hemos radiado todo. El buje pertenece a una MAS 400, que hemos acoplado, hemos fabricado el eje con los distanciales y todo para poderlo adaptar a esta horquilla. El guardabarros delantero es en fibra de carbono, aunque lo habéis pintado es fibra de carbono y los soportes son hechos artesanalmente. El carenado es un diseño XTR que he fabricado yo mismo, diseñado y fabricado. Es una mezcla de mi cupolino, digamos, como el que pueden montar en otras motos, por ejemplo, pues sin ir más lejos, en Flying Podenco o en Boldor. Y luego le hice esta parte de aquí que está inspirada de la Mile High Bus Replica 1000 de los años 80 de Ducati, ¿vale? De que guarda la forma. De hecho, utilicé trozos de ese carenado para luego hacerlo, ¿vale? Bien, aquí ya nos metemos en la parte de lo que sería motor. Esta moto originalmente venía de Cádiz y vino muy oxidada, con lo cual hubo que hacer chorro de arena de absolutamente toda la moto porque de estado estaba lamentable. El motor tiene una preparación, está subido a 600, lleva un cigüeñal de una XL 600 que es más ligero. Le quité el motor de arranque que llevaba la XBR 500 y le puse una tapa de una XR 600 sin arranque. Arranca a pata, a Kickstarter, que luego lo veréis. Y quitamos todo el motor de arranque, todos los engranajes y todo. Otro trabajo que tiene dentro el motor es que en Honda, para hacer un equilibrado, digamos, tienen otro árbol de leva, otro cigüeñal, por decir, un pequeño cigüeñal que es un árbol contrarrotante, que gira al revés para eliminar las vibraciones. Como esta moto es una moto que finalmente va a correr en pista y tal, no nos importa que vibra, no va a ir a la calle, no va a molestar. Por eso lo hemos eliminado para tener menos masas de inercia, menos peso. Aparte de peso total, peso en movimiento que resta potencia. En el cilindro hemos montado un pistón de alta compresión de Wiseco y la culata, que estaba destrozadita, la culata original, hemos metido una culata de Dominator en la que el árbol de levas
hemos utilizado el original de la XBR que mandé a un especialista británico que lo que hace es reprofilar los árboles de leva, es decir, coge los lóbulos de las levas y los hace más anchos y más altos. Cuando tú lo haces más ancho, lo que hace es que la válvula tarda más en volver, con lo cual hay más tiempo de apertura, más gasolina que entra. Cuando tú lo haces muy alto, lo que haces es meter la válvula más, con lo cual el agujero, el sombrerete es mayor y metes más gasolina. O sea, que todo es para meter más gasolina, para que corras. A nivel de parte eléctrica hemos quitado el alternador, va a batería perdida, con lo cual quitamos lo mismo, peso y masa en rotación. Y en la alimentación hemos utilizado un carburador, un Keijin, réplica Keijin FCR39, es réplica, sí. Debe ser de los chinorris, que yo creo que se los fabrican a Keijin, porque es que es calcado y va muy bien y tal. Ha habido que fabricar una tobera aposta para poderlo meter, los conductos están hechos también, están agrandados. Y a nivel de eléctrico tiene su CDI y no hay más. Vale, aquí las estriberas son mecanizadas en control numérico de aluminio, son regulables, ¿ves? Tiene varios puntos de ataque para subirla, bajarla, atrasarla o adelantarla. Su protector, todo hecho a mano. Bueno, otra característica que tiene este motor es que es lo que se llama un motor a cárter separado, o sea, el aceite realmente está en este cárter, no está aquí, ¿vale? Este sería un cárter seco, que se dice. Entonces aquí salen una serie de tubos que una mejora que le hemos hecho ha sido incorporarle un radiador en el intermedio, ¿no? Antes de que llegue a culata para refrigerar el aceite, ¿vale? Bien, la cadena es una Regina oro, y el buje trasero también es de una MAS 400, es de tambor. Lo hemos también modificado para hacer unas entradas de aire, porque el secreto de los tambores para que funcione es que refrigeren mucho, que no se calienten, ¿vale? La corona, lo mismo, está toda aligerada, esto es pieza todo hecho a mano. Esto es un protector que es obligatorio en carreras, es para que no metas, digamos, el pie en la cadena y tal, es obligatorio en carreras. Los amortiguadores son los Jagún británicos, hechos a mano. Y toda esta parte de aquí, esto es fabricada por nosotros. Esto es muy curioso, esto pasó porque en un primer momento, esta moto ha tardado 4 años en hacerse. En un primer momento, yo no sabía qué hacer con la moto, no sabía si quería hacer una moto, por ejemplo, el París-Dakar, una Dirt Track o una moto de velocidad. Bueno, entre tanto, la legislación, porque la moto en teoría iba a ir a la calle, y entonces lo corté todo, porque iba a pasarlo de 2 a un amortiguador. Entre tanto, la legislación cambió y ya no se podía hacer esto, con lo cual tuve que reconstruir todo el subchasis para volver a poner 2 amortiguadores. O sea que todo esto es hecho en casa, todo esto. El escape es un 2 en 1 porque tiene 2 salidas. Este motor es un 4 válvulas y tiene 2 salidas de escape y dos entradas de admisión. Lleva un diámetro bastante más gordo, más grande que el original, y luego se junta en un 2 en 1. Aquí todo esto es un megáfono que lo hemos hecho la forma para que vaya dentro del tubo. Tiene hecho también todos unos cajeados para poder meter el megáfono todo lo más pegado hacia el chasis posible, para que no moleste la parte de atrás y que tenga una distancia lo suficientemente alta para que no nos caliente tampoco el neumático, ¿de acuerdo? El depósito, como os he dicho, es un TZ modificado para entrar en el chasis, que bueno, el sistema de desmontaje ya ves, es muy sencillo, se quitan las gomas y ya tienes acceso a toda la parte mecánica. Vale, el colín es un colín también de TZ modificado por nosotros, un modelo que he utilizado mucho en otras motos, y bueno, lleva el tapizado también hecho todo a mano, con el ribeteado, los remaches que se llevaban antiguamente, para que no se saliera el borde, se remachaba. Cosas de las carreras.
pues aquí tenéis el tambor que os comentaba, que es de una MAS 400, una 500, en el cual lo que hemos hecho es esta entrada de aquí, es una tobera de entrada de aire que está todo perforado ahí. Esto está hecho todo a mano, esto es una pieza en aluminio que hemos fabricado a mano, se ha soldado y luego ya con la pintura pues la metes todo bien terminadillo y parece que viene de fábrica, ¿vale? Todo aligeradito, va con su sistema de varilla original de la XBR, ¿vale? Y listo. Lo mismo, estriberas, bueno, evidentemente la pareja de la del cambio y lo mismo regulable también y bueno, con su retorno, todo. Aquí hay unos detallitos, por ejemplo, veis aquí el rollito rojo, este es cuando tiene ahí una flechita, cuando esto indica aquí, te indica cuando ya está frenado del todo. También es un indicador del nivel de desgaste de las zapatas, ¿vale? Ya sabéis que las zapatas es lo que frena realmente el tambor, se expanden, pum, y entonces da en lo que es el cubo del freno y lo frena por fricción, ¿vale? Lleva su tirante de reacción, ¿vale? Aprovechamos para quitarle la mierda. y bueno, aquí tenemos una visual del escape, ¿veis cómo va el escape? ¿De acuerdo? Hace la forma para subir arriba, para separarlo de todo, que esté lejos también de lo que es la entrada del carburador. Y entonces, bueno, pues aquí podéis ver el carburador, ¿vale? Como os he comentado, es un réplica de un Keijin FCR39, o sea, es que es calcado, tiene hasta los mismos números que llevan de serie y tal, ¿vale? Esto que se ve aquí es el ralentí realmente, o sea, tú subes y entonces mueve aquí la palanca esta y lo que hace es acelerar, ¿vale? Y así lo aflojas. Y así ahí está, perfecto, se mueve y tal, ¿vale? Entonces, bueno, uno de los, ¿cómo se dice? Una de las ventajas que tiene este carburador es que es de compuerta plana. Tiene una compuerta plana. Entonces, estos carburadores normalmente, simplemente instalarlos, te pueden dar entre 2 y 3 caballos directamente de rendimiento. ¿Por qué? Porque el sistema de apertura es muy rápido, mucho más rápido, y la gasolina entra también, o sea, entra más rápido, ¿no? Normalmente un carburador del orto, lo que es la campana es cilíndrica, ¿no? Entonces hay mucha distancia entre lo que es el aire que entra con los difusores y tal. En lo que es la compuerta plana, en vez de un cilindro, tiene una chapa, por decirlo, y es inmediato, o sea, la gasolina entra ¡guas! Y además hay más área. Todo viene en el mismo principio de que entre más gasolina. Y te digo, una de las formas de conseguir potencia en motores es con el carburador. Parece perogrullo, pero simplemente poniendo un carburador de compuerta plana tienes garantizado potencia ya. Vale, aquí tenemos el arranque con su descompresor, porque si no, no lo arrancas ni de coña, ¿eh? Este es el descompresor, cuando tú haces así, aquí esto mueve y entonces mueve la válvula de escape, quiero recordar que es de escape, y entonces te facilita el tema del arranque. Vale. Los carenados todo, pues como en carrera, se desmontan con tornillería rápida, ¿ves? Cuarto de vuelta, pan, fuera, el carenado, ¿ves? Haces así, y ya está, ya lo tienes fuera. Todos los soportes están hechos a mano, es de aluminio, todo está aligerado con la hembra donde engancha el tornillo. Son los famosos JUS, tornillos rápidos, ¿vale? Aquí en el otro lado tenemos el puño de gas rápido, que es, o sea, lo que se dice un cuarto de vuelta, ¿ves? Pa, ya está, ya hemos terminado, ¿vale? Freno, que es una bomba de freno Brembo, como la que lleva la Aprilia de serie, y como lleva las Ducati, lo único que tiene el depósito de líquido de freno separado, que en este caso es un rizoma del modelo Next, que es muy bonito, es puro diseño, muy bonito. No es que sea, a ver, en carreras no llevamos cosas tan artísticas, ¿no? Pero bueno, es un poco para darle un poquito de por favor a la moto, ¿no? ¿Vale? Bien, esto es
para la salida del respiradero, la salida de gases, y al mismo tiempo entrada de aire para que puedas respirar y no te haga vacío el depósito y te quedes colgado, ¿vale? Entonces, esto, el fundamento que tiene es que los gases salen, pero no sale la gasolina, y al mismo tiempo entra el aire para que se llene esto de aire y haga, con la presión atmosférica baje la gasolina por aquí. Vale. Bien, entonces tenemos por aquí, mira, tenemos lo que es el contacto, ¿vale? On, off, ¿vale? No hay más, es una moto de carrera, no necesitamos más mierdas aquí puestas, ¿vale? Un cuentavueltas sencillito con su fuera régimen. Esto se enciende cuando llega a este motor, pues girará cerca de los... Para conservarlo y que no lo rompamos a los 2 minutos, pues vamos a poner raya roja más o menos de 8500 o por ahí, sí, más o menos 9 ahí, ¿eh? No queremos más porque seguramente romperemos, ¿vale? Esto, que también es obligatorio en las motos de carreras, es donde van a parar todos los gases que salen del motor. Y es un bote de expansión donde se tranquiliza los vapores de aceite y donde el vapor de aceite se enfría y entonces licúa, ¿vale? Si cada X tiempo coges, lo abres de aquí y sacas el aceite que pueda haber. Por otra parte, aquí hay un respiradero porque tiene que tener una salida del gas, porque aquí entra presión. Entonces ahí, utilizando uno de tipo KN, pues entonces sale el gas y no explota, no explotaría, ¿vale? Lo que es la araña está hecha toda a mano también por nosotros. Y luego el plexi es uno que está hecho aposta para este cupolino, que ajustamos nosotros, luego recortamos tal para que tenga este ajuste, ¿vale? Entonces, por aquí os enseño lo que era el disco. Este disco es muy curioso porque me lo fabricó aposta para esta moto. Esto es ¿cómo era? NG, que es una fábrica que está en Cataluña, y hacen discos, tienen una gama de discos estándar, digamos, para que tú intercambies. Yo los he utilizado muchísimo en Ducati, también van muy bien, la verdad, tienen un precio muy bueno y están muy bien. Pero es que además da la particularidad de que ellos te pueden fabricar un disco a medida, ¿eh? Y esto es lo que pasó, porque en el buje este de la MASH, el disco original era un 280 y estos ya son medida de 320, como por ejemplo los Brembo de 320, para que pudieran funcionar con esta pinza radial, ¿vale? Que es la que venía en la Aprilia RS. Aquí, aunque ponga Aprilia, es una pinza Brembo, ¿eh? Como buena italiana solo montamos Brembo. Y aquí tenemos otro detalle del radiador, ¿lo veis? El radiador es un... No he querido tampoco pasarme con el tamaño del radiador, creo que es suficiente para lo que vamos a hacer. Podríamos poner un radiador más grande. Este en concreto, este radiador viene de un scooter, de un Dailin 125 y tiene un tamaño perfecto. Entonces aquí veis que está lo que es la entrada-salida de aceite Carter. Esto normalmente viene en el depósito que os he enseñado y viene aquí, ¿vale? Entonces aquí es donde hemos intercalado el radiador de aceite, ¿vale? El circuito va del depósito al radiador para que se enfríe, y una vez enfriado entra Carter frío, ¿vale? Porque no nos interesa tener el aceite caliente dentro, ¿vale? Y luego ya se reparte pues por todo el motor. Mirar el sistema de escape, todo el espagueti que tiene, todo hecho a mano por mi colega Wolfman, ¿vale? Y nada, y luego aquí otro detallito es el Front Tubo, que son, vamos, los mejores haciendo latiguillos italianos, y están todos hechos a medida, ¿vale? Ellos te dan, son por piezas separadas y tú ya vas construyendo tu latiguillo como quieras, a la distancia, los grados que quieres de banjo, todo, ¿vale? Con su purgador y tal. Bueno, aquí están preparados los tornillos, como veréis, ¿ves? Para hacer el freno de los tornillos que te piden en competición, ¿ves? Como aquí, para que no se mueva nada. Eso es obligatorio en carreras. Vale, pues... En el tema, digamos, de la decoración de la moto, pues he utilizado un color que realmente no es muy propio tampoco de Honda, ¿no? Pero bueno... ¿Quién quiere hacer una Honda? Es como yo pienso que es una Honda.
Entonces pues tenía ganas de hacer una moto azul, ¿vale? Y entonces hemos hecho, pues es un azul que no me acuerdo ni la referencia ni nada, pues te digo la verdad, está pintada desde hace un montón de tiempo y no me acuerdo la referencia. Utilizamos el logotipo de los finales de los 70, primeros 60, 70, ¿eh? El Honda Motor HAL, ¿no? ¿Sabes? Este es el de Sohiro Honda, el primero de todos. Aquí hemos hecho realmente, es como si la moto fuera de un equipo italiano, ¿no? Del Team Veloce, ¿vale? Y bueno, con sus sponsors y tal técnicos, porque en aquella época las motos no iban sponsorizadas por nadie, las pagaban los pilotos, ¿eh? Y a lo mejor te ponías una pegatina de tu sponsor técnico porque llevabas, por ejemplo, pues eso, llevabas bujías Champion y por ponerle la pegatina a lo mejor pues en vez de cobrarte X, no, te daban una caja y te regalaban otra y ya está, y esa era la sponsorización que había entonces. Vale, otra cosa también, el puño es un dominó, ¿ves? Que es aquí nuestro amigo dominó. Los puños, lo que es el puño de gas también, ¿no? Aquí Regina la cadena, ¿vale? Kijin el carburador. Y luego, bueno, XTR Mecánica, que es quien hace todo esto, ¿eh? O sea, y ya está, ¿no? Y bueno, tenía ganas, esta pintura es una pintura especial que es al horno, que digamos simula un poco como sería el cromado. No es cromado evidentemente, aquí tenéis la diferencia entre un cromado y una pintura, pero la ventaja que tiene es que esto al final termina por oxidarse, el cromado tiene muchísimo mantenimiento, yo no os aconsejo que croméis las cosas. Y esto no, esto es al horno, que le metes un martillazo y no se cae la pintura, está muy bien, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo. Esto es Imatra, ¿de acuerdo? Aquí está Imatra. ¿Ves? Imatra. Este adhesivo tiene una historia muy curiosa, muy divertida, porque este adhesivo yo lo conseguí en París, en la primera edición del Café Racer Festival, que fue en el año 2012, donde nos invitaron pagando para poner un stand allí y tal, y estuve rodando en el circuito de Montlhéry. El circuito de Montlhéry es un circuito del más antiguo de Francia, es del 1910 y tal, y era una especie de óvalo donde los curbones tienen unos peraltes salvajes, donde está hecho todo un hormigón con un entramado de vigas por detrás, y el último, pues no sé, sin exagerarte, puede tener una altura... Pues no sé, estoy viendo aquí la casa, me enseña la casa con toda la ropa tendida, ¿ves? Pues la altura del este puede ser del 1, del 2, del tercer piso. Es el punto más alto, entonces esto va así, ¿no? Y está hecho todo en hormigón rayado y tal, ¿no? Realmente era tremendo aquello, era tremendo. Cuando yo iba a rodar allí con mis motos creía que se habían roto las suspensiones, ¿sabes? De todos los baches que había. Bueno, pues resulta que allí con la inscripción, con esa invitación pagando que ibas, ¿no?, te daban un adhesivo que es de un dibujante francés que se llama Aristocratic, no me acuerdo cómo, en Instagram lo podéis encontrar y es muy bonito y yo creo que es muy propio de aquella época donde no había tanta hostia, tanto rollo de que si las tías y tal y cual, ¿no? Era esto y ya está, esto es velocidad pura, dura y ya está. Aquí no hay electrónica ni leches, o sea, eres tú la máquina y caña. Bueno chicos, espero que os haya gustado la moto. Y bueno, sí, ¿por qué el número 21? Dirán, ¿por qué el número 21? ¿No? ¿Qué casualidad que es en el 2021? Pues no es por el 2021. Esta moto cuando ya la pintamos, que la pintamos hace 2 años y pico, 3 años, resulta que nació la hija del pintor. Y entonces, como no sabíamos qué año íbamos a poner o sea, qué número vamos a poner, digo, ¿te parece ya pongamos hoy el año, vamos, el día de que ha nacido mi hija? Pues sí, pues el 21, que fue un 21 de enero. ¿Vale? Por eso es el 21, no es por el 2021. Bueno, chao chicos, hasta la próxima. Habrá más motos este año.